Buenas tardes. Vamos a comenzar a trabajar el tema de sales aloideas y sales oxisales. Es un tema que corresponde a nomenclatura química inorgánica. Entonces, veamos la siguiente imagen. Tenemos nuestros saberes previos. Nosotros habíamos visto que básicamente la función óxidos, ¿no?, se divide en dos grandes grupos: el óxido metálico y el óxido no metálico, ¿no es cierto? No metálico. Eso es el óxido metálico. Ya hemos visto que se obtiene pues mediante la reacción de un metal más el oxígeno. Y el óxido no metal, tal como su nombre lo indica, un elemento no metálico más el oxígeno. De igual manera hemos visto los ácidos. Dentro de los ácidos hemos visto dos tipos de ácidos. Hemos visto los ácidos oxácidos, son aquellos que tienen en su estructura al oxígeno. Y también hemos visto los ácidos hidrácidos, que son aquellos que no tienen oxígenos dentro de su estructura. Uno de ellos es una función, en este caso terciaria, porque tiene tres elementos diferentes, y los ácidos hidrácidos son funciones binarias, tienen dos elementos. De igual manera hemos visto cómo se obtienen los hidróxidos o bases, ¿no es cierto? Los hidróxidos hemos visto que se obtienen mediante la reacción de un óxido metálico más el agua, y tiene como característica que en su estructura tiene los radicales oxidrilo. Entonces, ahora vamos a ver las sales, ¿no? Vamos a ver dos tipos de sales, tanto las sales binarias como las sales ternarias, ¿no es cierto? De igual manera, acá se nos pregunta cuántos elementos tiene una sal aloidea y una sal oxisal, ¿no? Está íntimamente relacionada a la primera pregunta. Además, tenemos ahí, fíjense, una formulita que corresponde al sulfato de sodio, ¿no? Ahí podemos apreciar que tenemos, en este caso, tres elementos diferentes, ¿no? Tenemos el sodio, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Por eso se dice que es, en este caso, una sal, ¿no? Una sal ternaria, ¿no? Y es una sal oxisal porque tiene oxígenos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Otro ejemplito podría colocar por acá una sal binaria, miren ustedes. Esta es una sal binaria. ¿Qué elementos tiene esta sal? Tiene cloro y tiene sodio. Un elemento metálico y un elemento no metálico. ¿De dónde proviene? Proviene, luego lo vamos a ver, de la reacción, ¿no es cierto? Seguramente de un ácido más un hidróxido. ¿Qué tipo de ácido? Como no tiene oxígeno la sal, debe ser un ácido hidrácido. Entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna mayor dificultad. Es lo que hemos venido aprendiendo hasta hoy. Acá se nos plantea una situación problemática. Dice, ¿qué propiedades y características conoces de las sales que utilizas en casa? Tenemos la sal común, ¿no?, que es el cloruro de sodio, la sal doméstica, que tiene características de ser un sólido de color blanquecino, ¿no es cierto?, que en combinación con el agua pues se forma una mezcla homogénea en determinadas proporciones, por supuesto. ¿Qué aplicaciones industriales de estos productos químicos los conoces? Estas sales no se utilizan mucho, ¿no es cierto?, en el tratamiento de aguas. También podemos ver en la producción de colorantes, ¿no? De repente en la cocina vemos cómo es que se utiliza en la preparación de diferentes tipos de alimentos. Miren ustedes. Muy bien, sigamos por acá. Vamos a trabajar este gamificador, ¿no?, que es el quiz al final de la clase, para que ustedes puedan interactuar y reforzar lo que estamos indicando
en estas partes conceptuales. Los temas que vamos a trabajar en esta actividad, en esta semana, básicamente, primeramente, reconocer a qué se le llama iones y cationes, de dónde provienen, cómo podemos obtenerlos y cómo podemos nombrarlos. Una vez que conocemos a los iones y a los cationes, ya podemos entrar a definir lo que es una sal. Vemos los tipos de sales, ¿no es cierto? Veremos sales oxisales, sales aloideas y finalmente las sales volátiles. Entonces, vayamos a ver nuestro logro para esta clase. Es que al terminar la sesión, ustedes como estudiantes describan la fórmula y nombren las funciones químicas inorgánicas, además de diferenciarlas de otras funciones químicas, indicando pues la cantidad de átomos y el tipo de molécula. Entonces veamos los iones. Cuando hablamos de iones, básicamente indicamos que si nosotros tenemos un átomo, ¿no?, y se transforma en un elemento con carga positiva, hablamos de un catión. Y eso nos indica que un catión tiende a perder electrones, ¿no? Los electrones son de su último nivel. Y en el caso de un elemento que tiene carga negativa, lo vamos a dar el nombre de anión. Entonces el anión es aquel átomo con carga negativa que gana electrones. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? De alcanzar estabilidad y de completar su octeto. ¿Qué significa octeto? Que va a tener 8 electrones, ¿no? En este caso, en términos generales, podemos indicar de que los metales tienden a cargarse positivamente y van a formar cationes. Por ejemplo, podríamos colocar ejemplos por acá de cationes. Podríamos tener el calcio, por ejemplo, miren ustedes, calcio con carga más 2. Podríamos tener el hierro con carga más 3, el sodio con carga más 1, etcétera, etcétera. De igual manera, con los aniones generalmente provienen de los elementos no metálicos, ¿no?, que tienden a perder electrones, es decir, se cargan negativamente. Y dentro de ellos podríamos tener, por ejemplo, el oxígeno. Miren ustedes, menos 2. Va a ganar 2 electrones. El flúor, menos 1. El cloro, podríamos tenerlo, menos 3. Etcétera, etcétera. Miren ustedes. Entonces, ahí tenemos a los cationes y a los aniones. Ahora tenemos diferentes tipos de iones. Los monoatómicos, formado por un solo átomo, su carga coincide con su estado de oxidación. Y los poliatómicos, formados por varios átomos, ¿no es cierto? La mayoría tienden a perder o a ganar electrones, ¿no es cierto? Si son aniones, van a ganar electrones. En este caso, tenemos nosotros, por ejemplo, cómo vamos a nombrarlos a estos aniones y a estos cationes, conocidos como iones, ¿no? Es el término que se le da a los que tienen carga positiva y negativa. Ya sabemos que si tenemos un elemento con carga positiva será un catión, un elemento con carga negativa será un anión. A un anión monoatómico se nombra utilizando el sufijo uro, miren, uro, y a un anión poliatómico se nombran con los sufijos ito, ato, según el oxácido de procedencia. Ojo, según el ácido oxácido de procedencia. Si el ácido oxácido terminaba en oso, ahora será ito. Si terminaba en ico, será ato. Entonces veamos algunos ejemplitos. Según la nomenclatura sistemática, ¿no es cierto?, o YUPAC, que es un híbrido entre una mezcla de la nomenclatura sistemática y stock. Según el átomo tenga pues una valencia, por ejemplo el potasio tiene una sola valencia, entonces su nombre será catión potasio o ion potasio. En la nomenclatura tradicional simplemente ion potasio. El hierro tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Acá está trabajando con más 3. Entonces tendremos el catión fierro 3 o ion hierro 3. Como trabaja con su mayor valencia, la terminación será ico. Entonces en la nomenclatura tradicional será el ion férrico.
El flúor y el fósforo igual anión fluoruro o ion fluoruro. El fósforo sí tiene varias valencias, entonces acá hay ion fosfuro o ion fosfuro, ¿no? Por acá tenemos el ion dioxo para la nomenclatura sistemática. Dioxoclorato, la valencia del cloro, en este caso es AH3. Y el ion clorito, miren ustedes, el cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7, acá está trabajando con 3. El sulfato, tetraoxosulfato 4, porque el azufre está trabajando con su estado de oxidación 6 acá, ¿no? Tetra decimos porque hay 4 oxígenos, tetraoxosulfato 6, o también en la nomenclatura tradicional simplemente el ion sulfato, porque proviene del ácido sulfúrico, que luego lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí tenemos, muchachos. Entonces, tenemos que ver de dónde provienen estos aniones. Provienen de ácidos, ¿no es cierto? Si el ácido era un ácido oxácido, sus terminaciones eran oso ico. Ahora, cuando le empecemos a quitar hidrógenos a ese ácido, la terminación cambia porque se convierte en un anión, o sea, en un ion. El oso va a ser reemplazado por el ito, el ico por el ato, y si el ácido es un ácido hidrácido, el hídrico por el uro. ¿Ya? Veamos algunos ejemplitos por acá. Ahí podemos apreciar el ácido sulfúrico. Fíjense ustedes, tiene en su estructura 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Este es el ácido sulfúrico y es un ácido oxácido. Entonces, dice la regla que cuando se le quita solamente un hidrógeno, todo se carga a la -1, pero se utiliza el prefijo bi. Ya hemos visto que el ico se cambia por ato y el oso por ito, ¿no es cierto? Y el hídrico para los ácidos hidrácidos por uro. Entonces veamos cómo se nombran estos iones. El ion bisulfato, acá le quito los 2 hidrógenos, por eso se carga la -2, ion sulfato. Igual sucede para el ácido fosfórico, solo que el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos, un número impar. Entonces comencemos a quitarle hidrógenos. Este es el ácido fosfórico. Vamos a ver qué pasó acá. El ácido fosfórico. Miren, el ico por ato, nuevamente le quito un hidrógeno, se cargará -1, fosfato diácido, di. Acá le quito 2 hidrógenos, se cargará -2, fosfato ácido. Y al final le quito sus 3 hidrógenos y esto se cargará -3. Su nombre simplemente fosfato. Igual que el ácido carbónico, este es el ácido carbónico. Le voy a quitar la mitad de hidrógenos, entonces será bicarbonato. No se cargará -1. Cuando le quito los 2 hidrógenos, se cargará -2 y será el carbonato. Por acá, veamos qué ácido es este de acá, -2 más 1, y esto es +7. Cuando el manganeso trabaja con su mayor estado de oxidación, este es el ácido permangánico. Por lo tanto, este será el permanganato cuando le quite un hidrógeno. El ácido hipocloroso. El cloro trabaja con estado de oxidación 1 acá, ¿no? +1. Entonces, el ácido hipocloroso ahora será el ácido, simplemente se le quita un hidrógeno, en lugar de ácido se cambia la palabra por hipoclorito. Y ahí lo tenemos. De igual manera, este es el ácido nítrico, ¿no es cierto? Al quitarle un hidrógeno, esto se carga a la -1 y se convierte en icoporato, nitrato. ¿Ven, muchachos? Miren la terminación. Este es el ácido hipocloroso. Entonces, el oso cambia por hito. Muy bien. Y así como tenemos ácidos oxácidos en este lado, también podemos tener los ácidos hidrácidos. Entonces, miren ustedes, si yo quisiera formar las sales, hay dos formas de nombrar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a nombrar? Primero, ¿no? Primero, entonces, nosotros vamos a
a ver, en este caso, cómo es que tenemos acá a los iones. Vamos a nombrar a los iones. Miren ustedes. Acá tenemos el anión. Este es el anión fosfato. Fosfato. Por acá, este es proviene del H2S. Miren ustedes, H2S. Le quito sus dos hidrógenos, se carga la -2. Entonces acá tendremos el ion sulfuro. Ya está. Por acá tenemos el ion sulfato. Este de acá. Este es el ion sulfato. Por acá tenemos el ion carbonato. Y los otros elementos metálicos son cationes. Catión sodio, catión cobre, catión sodio nuevamente, catión potasio. Y acá tenemos el dicromato. Por acá, muchachos, el ion cloruro. Ya saben que el hídrico cambia por uro. Yoduro. Bromuro acá. Bromuro. Y si el yodo tuviera estado de oxidación -1, sería yoduro. Y por acá miren ustedes todo esto. Este es el ion sulfato. Y este es el catión férrico. Porque el hierro está trabajando con su estado de oxidación +3. Este +3 por acá. ¿Ven? Esa es la forma entonces de nombrar a estos aniones. Sigamos. Ahora, ¿cómo obtenemos una sal? Se obtiene mediante dos reacciones. La primera es una reacción de neutralización ácido-base, en la cual se hace reaccionar pues un ácido. En este caso he colocado como ejemplo un ácido hidrácido más una base que es el hidróxido de sodio, y vamos a obtener sal más agua. ¿Qué pasaría si yo tuviese un ácido oxácido? Podría tener el ácido sulfúrico, miren ustedes, H2SO4 más el NaOH. Entonces lo que voy a tener es una sal, pero una sal que tiene que ver con el sodio y el ion sulfato. El ion sulfato tiene estado de oxidación 2, ese 2 viene por acá, y más agua. Entonces ahí tenemos cloruro de sodio y sulfato de sodio. En el caso de obtener una sal a partir de una reacción de corrosión, se hace reaccionar un metal más un ácido. Por ejemplo, acá tenemos el cobre más el ácido clorhídrico más el cloruro de cobre. En términos generales, miren ustedes, ¿qué cosa tiene una sal? Tiene un catión, que es la carga positiva, y tiene un anión, que es la carga negativa. Entonces hay un cruce de estado de oxidación, ¿no es cierto? Viene por acá. Si podemos, simplificamos, si no queda tal cual. Entonces, esta es la forma de la sal, que está formada por un catión y un anión. Y para nombrarlo, primero nombro el anión y luego el catión. Ya, muchachos, de esa manera nosotros podemos ya darle nombre a estas sales. Veamos el siguiente cuadrito. Entonces, en el caso de las sales oxisales, hemos dicho que son compuestos derivados de un ácido oxácido, en el cual pues se reemplaza los hidrógenos por un metal, y están formados por un metal, un no metal y el oxígeno, ¿no es cierto? Ahí tenemos la estructura, miren ustedes. Ahora vamos a ver cómo se nombra. En la nomenclatura tradicional, simplemente como el sodio tiene un solo estado de oxidación, la terminación es psico o nitrato sódico. El nitrato ya sabemos que se nombra nitrato. Acá tenemos en este caso, sulfato, ¿no es cierto? De cadmio, fosfato y nitrito. Miren ustedes, nitrito. Ya está. Entonces acá tenemos en la nomenclatura stock simplemente nitrato de sodio, sulfato de cadmio, fosfato de cobre y nitrito de estaño. Con la valencia, por supuesto, del estaño, del cobre 2 y del cadmio y el sodio tienen un solo estado de oxidación. En la nomenclatura sistemática es una mezcla
¿no? De la sistemática y stop. Entonces hay que indicar la cantidad de oxígenos presentes en la molécula. Trioxo, nitrato, la valencia del nitrógeno, en este caso 5, de sodio. Acá trioxo, sulfato, la valencia del azufre es 4, ¿no es cierto? De cadmio. Por acá tendríamos tetra, oxo, fosfato, la valencia del fósforo que es 5, de cobre, la valencia del cobre 2. Por acá, dioxo, nitrato, 3, la valencia del nitrógeno, y estaño, su valencia 4. Ya está, muchachos. Muy bien, ese es en cuanto a las sales oxisales. En cuanto a las sales aloideas, tenemos por acá, son combinaciones de dos elementos, ¿no? Que en su estructura no tienen pues hidrógenos ni oxígenos. También se les conoce como sales neutras, ¿no? Y se recomienda la nomenclatura STOP. Veamos el nombre de los siguientes ácidos. Acá tenemos en la nomenclatura sistemática según la cantidad de átomos presentes en la molécula. Acá será tri, ¿cierto? Tri, bromuro de oro. Ahí está. Por acá, sulfuro de disodio. Disulfuro de estaño. Ya está. En la nomenclatura stock hay que colocar la valencia del metal. Acá será bromuro de oro y entre paréntesis su valencia 3. Por acá sulfuro de sodio. El sodio tiene una sola valencia. Y por acá sulfuro de estaño entre 4, ¿no es cierto? Porque el azufre es menos 2, pero menos 2 de acá da 4. Se acabe. Si este es menos 2, para que la sumatoria me dé 0, esto tiene que ser 4. Este es menos 2 y este es más 1. Este es menos 1 y este es más 3. Miren ustedes, así se determinan los estados de oxidación. Por eso en la primera parte nosotros hemos estudiado todo esto, ¿no es cierto? Hemos visto toda esta partecita. Muy bien, sigamos. Acá tenemos las sales volátiles. Son combinaciones de dos o más no metales. Se escribe a la izquierda el elemento que se encuentra primero en esta relación. Boro, silicio, carbono, antimonio, arsénico, fósforo, etc. Y se recomienda la nomenclatura sistemática. Ya no se nombra con la tradicional, sino con la sistemática. Entonces, en este caso, observen ustedes en la imagen, podemos apreciar 3 fluoros. Será trifluoruro de bromo, cloruro de bromo, tetracloruro de carbono, triseleniuro de arsénico. En la nomenclatura stock simplemente fluoruro de bromo 3, cloruro de bromo 1, su valencia del bromo, cloruro de carbono 4. O sea, esta valencia, muchachos. Acá, este es más 3, más 1, el carbono más 4, y acá este es más 3. Ya está. Entonces, estas valencias son las que se utilizan para nombrar la nomenclatura stock, ¿no? Cloruro de carbono 4. Seleniuro de arsénico 3. ¿Ven, muchachos? De esa manera nosotros estamos nombrando a estas sales volátiles. A estas sales volátiles. Ahora, ¿dónde utilizamos estas sales? ¿Dónde está la aplicabilidad? Miren ustedes, en la elaboración, en este caso, de los reactivos que permiten revelar una fotografía, son sales de plata, ¿no? También lo podemos apreciar en la elaboración de las pilas, las baterías, ¿no? Por ejemplo, cuando un auto no arranca,
¿A qué se debe? A que el borde de la batería se ha sulfatado, ¿no? Se ha sulfatado quiere decir que se ha formado una sal de plomo, ¿no es cierto? Sulfato de plomo, porque las celdas de las baterías son de plomo. Y el líquido que se encuentra entre la celda y celda de una batería es pues el ácido sulfúrico. Por eso que reacciona el ácido sulfúrico con el plomo para formar sulfato de plomo. Muy bien, muchachos, a modo de resumen, tenemos por acá, dentro de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, tenemos los compuestos binarios y tenemos los compuestos ternarios. Decimos que son binarios porque están formados por dos elementos. Dentro de ellos tenemos a todos los óxidos, sean metálicos y no metálicos. Tenemos a los ácidos hidrácidos, formados por el hidrógeno y cualquier otro elemento, generalmente de los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Tenemos las sales aloideas, ¿no? Que resultan de la combinación de un ácido hidrácido con el agua, ¿no? Y por último tenemos los compuestos ternarios formados por los ácidos oxácidos, los hidróxidos o bases y las sales oxisales, ¿no? Miren, de esta manera nosotros estamos tratando de resumir todo lo que hemos visto en los capítulos correspondientes a nomenclatura química inorgánica. Muy bien, con eso hemos terminado esta parte que corresponde al capítulo de sales. Muchísimas gracias.